Bueno, señores, muy buenas tardes con todos. Para la clase de hoy de motores de combustión interna, pues vamos a ir revisando la parte de los sistemas auxiliares del motor. En la clase anterior hemos visto lo que son el sistema de refrigeración y el sistema de lubricación. Hoy en día vamos a revisar el sistema de carga. Para eso vamos a proyectar las diapositivas. Entonces el sistema de carga o el sistema de arranque, perdón, eh, este sistema pues es el que mueve el cigüeñal por medio de un motor o un motor de arrancador eléctrico o el motor de arranque. Entonces, para arrancar el motor del automóvil, el cigüeñal debe girar lo suficientemente a prisa para que la mezcla aire-combustible se produzca en el cilindro. Ese trabajo lo hace un arrancador eléctrico o motor de arranque, convirtiendo la energía eléctrica de la batería en energía mecánica que hace girar el cigüeñal. Cuando recién se creó los vehículos, pues no había esto. Lo que se hacía era implementar una palanca en la parte delantera. ¿Para qué? Para que el conductor le dé manivela y se comience pues el primer ciclo termodinámico, y de aquí ya sigue el motor encendido y no hay necesidad, y esa sería prácticamente la función. Hoy en día, no, después con los grandes avances tecnológicos y la necesidad, claro, usted debe tener en cuenta que siempre la necesidad hace que se creen nuevos elementos. Entonces se vio la necesidad, que era algo que cada que se detenía el auto, pues el conductor bajarse y darle manivela para que el vehículo encienda y nuevamente subirse al vehículo. Entonces de aquí nace esta necesidad de implementar un sistema, en este caso el sistema de arranque. ¿Para qué? Para que nosotros evitarnos este inconveniente de estarnos bajando del vehículo, echarle manivela, o si no, pues como dejarlo estacionado en una cuestita, digamos. ¿Para qué? Para que se tome velocidad y ya se enciende el vehículo. Entonces de aquí nace esta necesidad y se crea pues el motor de arranque. Claro, aquí también ya nace o hay la necesidad de que que exista un elemento el cual almacene la energía. ¿Para qué? Para que le dé esta fuerza, digamos, al el motor de arranque, y este pueda arrancar el vehículo. Entonces nos dice que el circuito de arranque tiene dos circuitos separados pero relacionados. Uno es el circuito de control de baja corriente y el otro es el circuito del motor de alta corriente. Ambos operan con el voltaje de la batería. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros tenemos para que tener nosotros un sistema de arranque? Tenemos primerito una batería. Luego tenemos los cables. Los que están finos pues serían los de baja corriente y los gruesos serían los de alta corriente. Entonces tenemos la llave de encendido, un interruptor de seguridad, tenemos el interruptor magnético relevador, o también conocido como bobina, y tenemos el motor de arranque o el engranaje de corona. Recuerden que la batería va a estar recibiendo carga de un alternador que funciona pues aledaño con una correa, pues directamente con una polea al cigüeñal. Como siempre, pues tenemos otros dos sistemas, como nos mencionaba, uno de alta corriente y otro de baja corriente. El de baja corriente pues trabaja por medio de un relé que nosotros, al momento de poner en contacto la llave, pues ya hace funcionar un relé, el cual le hace que mande toda la energía hacia una bobina, y de la bobina pues la intensifica. ¿Para qué? Para aumentar esta corriente y poder hacer funcionar el motor de arranque. Entonces el motor de arranque, que es uno de los principales elementos, cuenta con dos componentes básicos: una armadura y un ensamble de campo. Tenemos la armadura, que es un conmutador
Tiene unas placas, unas láminas, tiene los conductores y aquí tiene un bobinado, digamos. Luego viene el ensamble de campo, que viene una bobina de campo embobinada, y aquí vienen unos magnetos, los cuales a nosotros hacer recorrer pues la corriente eléctrica, crea un campo magnético, el cual va a hacer que este elemento gire. Veamos quién quiere ingresar. También tenemos el impulsor del motor de arranque. Adrián Aparicio, ayúdenos con la lectura, por favor. Dice, impulsor del motor de arranque. Cuando opera el motor de arranque, la armadura gira a cerca de 3000 revoluciones. Esto hace que el cigüeñal tenga un giro aproximado de 200 RPM o más. Revoluciones por minuto, ¿no? Sí. Es decir, lo suficientemente rápido para arrancar el motor. Una vez arrancado el motor, la velocidad del cigüeñal puede incrementarse hasta 3000 RPM o más. Ayúdame un poco, profe, que no puedo leer. Hey. O más, ¿no? 3000 o más. Si el piñón se mantuviera acoplado con el engrane corona, el piñón y la armadura girarían a 4500 RPM debido a la relación de engranes. Gracias por la lectura. Ya entonces tenemos nosotros el impulsor, que este va a girar, pues la armadura de este va a girar a 3000 revoluciones. Y esto al momento de acoplarse con el cigüeñal, pues a este lo hace girar a 200 RPM o más. 200 pues sería lo mínimo, ¿para qué? Para que nos permita que el vehículo encienda. Una vez arrancado el motor, pues la velocidad del cigüeñal esta ya va a seguir, depende, pues ya si yo ya sigo mi conducción normal, estas revoluciones tienden a subir. Y si está en ralenti, pues se mantendrá hasta 3000 RPM. Ya dependiendo del vehículo puede ser más. Si estos se mantuvieran conectados, pues alcanzarían tanto el piñón, la corona alcanzarían una velocidad de giro de 45.000 RPM debido a la relación del engranaje. Pero recuerden que nosotros al momento de que estamos arrancando el vehículo es cuando más consumimos de toda la energía que tiene almacenada la batería, nosotros estamos consumiendo. Por lo general, si nosotros con un multímetro medimos el voltaje de la batería, está entre 14 y 14.7 de lo normal. Y al momento que nosotros damos el arranque, si tenemos midiendo pues el voltaje, notamos que este baja hasta 10 voltios, 11 voltios. Si baja menos, pues es un claro síntoma que la batería está defectuosa. Entonces nos dice: la fuerza centrífuga tirará de la barra del conmutador y de los embobinados fuera de la armadura, destruyendo el motor de arranque. Y para que no pase esto, el embrague de la rueda libre evita que la armadura se sobreacelere. Entonces, como ven, no es recomendable. Si es que en uno de los casos, digamos, al momento que yo acciono el arranque y ese se queda trabado con el cigüeñal, digamos, aquí en cambio estos van a alcanzar velocidades que el motor de arranque no va a soportar, tendiendo a que este se destruya o se dañe. Para eso nosotros simplemente tenemos aquí un solenoide, pues el cual lo que hace es, al momento de que nosotros damos el arranque, se conecta con este engrane, le hace girar y de una regresa.
¿Para qué? Para que no se quede trabado ahí y no nos dé este error que nos está aquí diciendo. Entonces aquí tenemos lo que es un motor de arranque. Entonces en la parte superior tenemos el solenoide, que este es un solenoide de ataque. Este lo que hace es darle el impulso. Este lo que hace es mover el piñón de la parte delantera de este motor de arranque y hacerlo que engrane al otro engranaje para que nos permita el arranque. Da el movimiento y de una este se desmagnetiza y vuelve y lo retrae, digamos, a este piñón para que vuelva a su posición inicial. Entonces de esta manera nosotros logramos que simplemente nos ayude a arrancar el vehículo y que vuelva a su posición inicial, porque si se queda trabado, pues como nos mencionó en la diapositiva anterior, este puede destruirse, alcanza velocidades que no son recomendables y estas no pueden soportarlas. La forma en que el piñón se mueve en el acoplamiento con los dientes del engrane de la corona. El solenoide del motor de arranque tiene un émbolo buzo que está conectado mediante una palanca de cambios con el embrague de rueda libre. Entonces aquí, como ven, tenemos el émbolo que nos dice de buzo. Simplemente es un tipo de palanca que acciona. Lo que hace es que la parte dentada pues o sería un piñón de ataque, la rueda de engranaje de rueda libre, entonces esta hace que con el volante de inercia, pues aquí como también tienes una rueda dentada, que esto de aquí se engrane y le haga mover al motor cigüeñal, sería esto. Y al momento de que ya no se requiere, vuelve a su posición inicial y el motor comienza su marcha. Entonces, como ven, tenemos nosotros el émbolo, el pivote, que sería un accionamiento de un mecanismo de palanca. Tenemos los contactos del interruptor solenoide. Tenemos el motor de arranque y el embrague de rueda libre, que ese es el que se va a desplazar para engranar con esa rueda de inercia. ¿Qué pasa cuando el conductor mueve la llave del arranque? Aquí nosotros al momento de presionar la llave del arranque, por moverla en la posición de contacto, lo que hace es darle corriente al solenoide. Como es una bobina, crea un campo magnético que jala el émbolo hacia adentro de la palanca de cambios conectada, gira y empuja el piñón para ponerlo en acoplamiento con los dientes del engrane de la corona. Entonces, como ven, nosotros al momento de girar estamos mandando una corriente eléctrica al solenoide y el solenoide acciona y hace que esta rueda libre pues se conecte con el engrane de la corona. Y aquí lo que va a ser el movimiento de 3000 RPM. Y como es una relación de transmisión, creo que es de 5:1, porque recuerde que la corona dentada pues tiene gran masa, en cambio el piñón del motor de arranque es pequeño, entonces tenemos una gran relación. Si no es de 20:1, creo que es la relación. Entonces, como este gira a 3000 revoluciones, entonces la corona la hacemos girar nosotros a 200 RPM, que es una velocidad la que se recomienda para que el vehículo comience su marcha. Si las RPM es menor, pues no vamos a lograr que el vehículo encienda. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya estamos haciendo que por medio de la llave ya le damos la energía al solenoide. Por su mecanismo que se magnetiza, mueve este accionamiento tipo palanca y lleva la rueda libre ya que se enganche, digamos, a la corona. Entonces, al mismo tiempo, el movimiento del piñón mueve la palanca del contacto que cierra el contacto en el interruptor de solenoide. Esto conecta al motor de arranque con la batería para que la armadura gire y arranque el motor. Como ven, esto es en cuestión de milisegundos. Primerito movemos la llave de contacto, de una ya estamos nosotros haciendo que se fluya la corriente eléctrica hacia el solenoide. El solenoide acciona esta rueda libre y lo engrana contra la corona.
Y al momento que nosotros arrancamos, lo que hacemos es mandarle energía directamente al motor de arranque. ¿Para qué? Para que la armadura comience a girar. Y con esto pues nosotros conseguimos el arranque del vehículo. También tenemos otro tipo de motores de arranque. Este es conocido como un arranque de imanes permanentes. Señorita Casa, por favor, ayúdenos con la lectura. Ya. Motores de arranque de imán permanente. En vez de electromagnetos, algunos motores de arranque utilizan de 4 a 6 imanes permanentes para suministrar el campo magnético estacionario. Esto permite que los motores de arranque de imán permanentes sean más pequeños y más ligeros que los motores de arranque similares con bobinas de campo. Gracias por la lectura. Como ven, tenemos otro motor de arranque de imanes permanentes. Este, en cambio, en vez de tener un solo bobinado, tiene de 4 a 6 imanes, los cuales suministran el campo magnético estacionario. Esto lo que hace es que los motores de arranque se vuelvan un poco más ligeros y más pequeños, brindándonos el mismo resultado. Y también nos dice que la energía es la misma, la que se utiliza para el motor de arranque con un bobinado que para uno de 6 imanes. Entonces la energía que se va a necesitar es la misma, no necesitamos ni más ni menos. Luego tenemos como último sistema auxiliar pues el sistema de encendido. Señor Gustavo Homero, por favor ayúdenos con la lectura. Señor Mero, ¿qué pasó? John Estrada, ayúdenos con la lectura. Ya que, profe. Sistema de encendido. La finalidad del sistema de encendido es encender la mezcla comprimida de aire y combustible de la cámara de combustión del motor. Esto debe ocurrir en momentos correctos para que se inicie la combustión del sistema de encendido. Entrega una chispa eléctrica que salta un espacio de los extremos de los electrodos de las bujías que sobresalen dentro de la cámara de combustión. Gracias por la lectura. Entonces, como ven, el sistema de encendido, la finalidad de este es encender la mezcla comprimida de aire combustible en la cámara de combustión del motor. Esto debe ser en un momento preciso, exacto. ¿Para qué? Para que se dé una correcta combustión y nosotros tengamos un funcionamiento óptimo del motor. También este sistema de encendido entrega una chispa eléctrica que salta en un espacio entre los extremos de un electrodo que se denomina pues una bujía. Entonces recuerden que para los motores de combustión interna ciclo Otto que utilizan gasolina, pues de ley necesitamos una chispa, necesitamos unas bujías las cuales provocan esta chispa. ¿Para qué? Para que comience los ciclos termodinámicos. Entonces tenemos las operaciones, tenemos la llave de contacto, la posición de arranque, tenemos el motor de arranque, el cigüeñal y el pistón. Entonces lo que nosotros hacemos es, cuando damos el arranque, hacemos que accione el solenoide acciona su mecanismo tipo palanca, hace que se engrane la rueda libre con la rueda dentada de la corona, y este hace que se mueva a 200 RPM y también esto
como es una cadena cinemática que les había dicho, al moverse el cigüeñal, pues también entra a trabajar la biela y los pistones. Entonces lo que hacemos aquí es comienza el trabajo termodinámico, absorbe la mezcla, comprime y aquí llega el encendido por chispa o encendido por compresión si es que es un motor eléctrico. Entonces aquí entra en funcionamiento la bujía o la bomba de inyección. La bujía para gasolina y bomba de inyección para diésel. Aquí también ya comienza a funcionar el sistema de refrigeración, lubricación, también si encendemos luz, el sistema de alumbrado y diferentes aplicaciones. Recuerde, cuando nosotros ponemos sacamos la llave de nuestro vehículo, se desactiva todo. Lo único que queda es una corriente la cual va a estar alimentando con 5 voltios pues a nuestra EQ, a los diferentes sistemas, como es alarma, sistema entre otros sistemas, digamos. Y cuando nosotros ya encendemos nuestro vehículo, entra a funcionar ya lo que es el radio, luces, sensores, actuadores. No se olvide, la EQ siempre tiene que tener una alimentación. Entre los sistemas de encendido tenemos los más conocidos, que son encendido por convencional o por ruptor, encendido electrónico por descarga de condensador, encendido electrónico sin contacto también llamado encendido transitorizado, y el sistema de encendido DIS, Direction Ignition System, que es uno de los más conocidos en la actualidad. El encendido convencional por ruptor o el denominado distribuidor, el que tiene el conejo. Señor Madrid, por favor, ayúdenos con la lectura. Ya, profe. El ruptor es un sistema el más sencillo de los sistemas de encendido por bobina. En el se incumplen todas las funciones que se le piden a estos dispositivos. Es capaz de generar 20.000 chispas por minuto. Es decir, al limitar un motor de 4 tiempos a 10.000 revoluciones por minuto. Gracias por la lectura. Entonces, como ven, el sistema de encendido convencional por ruptor es uno de los más sencillos entre los sistemas de encendido por bobina. Este es capaz de generar 2000 chispas por minuto y nos permite alimentar a un motor de 4 tiempos a 10.000 revoluciones por minuto. Los componentes que tenemos nosotros en este tipo de encendido: tenemos la bobina de encendido, resistencia previa, el ruptor, el condensador, distribuidor de encendido, variador de avance centrífugo, variador de avance de vacío y la bujía. Vamos un poquito más grande porque no se va a divisar. Aquí nosotros tenemos una bobina. Recuerde que la bobina tiene dos bobinados, un bobinado fino y uno grueso, o de uno llamado para alimentar, para uno que ingresa una corriente baja y de esta sale una corriente alta. Entonces, una vez que giramos nosotros la llave, la ponemos en contacto, el circuito primario es alimentado por una tensión de la batería. El circuito primario está formado por un enrollamiento primario en la bobina, por eso ya tiene dos bobinados, el primario y el secundario. Y entonces los contactos de ruptor encienden el circuito masa. Con los contactos de ruptor cerrado, la corriente eléctrica fluye con una masa a través del enrollado primario. De esta forma se crea una bobina, un campo magnético en el que se acumula la energía de encendido. Recuerden que para nosotros estamos trabajando con 14.7 voltios, digamos, como máximo. Entonces necesitamos nosotros una bobina la cual nos ayude a aumentar esa capacidad. Por eso nosotros tenemos el distribuidor. Entonces aquí sale una corriente, tenemos unos cables que
se unen pues a la bujía. Entonces aquí vamos, nosotros mandamos ya un mayor voltaje y también un amperaje alto. Por eso se crea una bobina, un campo magnético que acumula la energía de encendido. Cuando se abre el contacto del ruptor, la corriente, también voy a timbrar, que ya nos ha sido las 5 ya. Listo. Entonces cuando nosotros ya ponemos en encendido, se abren los contactos y permite pues que la corriente de la carga se derive hacia un condensador que conecte en paralelo con un ruptor. El condensador se carga absorbiendo la parte de la corriente eléctrica hasta que el contacto del ruptor de este que el ruptor esté lo suficientemente separado, evitando que salte un arco eléctrico que haría perder la parte de la tensión. Entonces, lo que hago con estos dos bobinados que tengo, el primero me ayuda a crear un campo magnético, me ayuda a condensar esta energía. Luego pasa ya por la segunda bobina secundaria, en la cual yo estoy aumentando estos voltios. Imagínense, estoy llevando de unos 14.7 a 15.000 voltios, que es lo que yo necesito para que se cree esta chispa, la cual me va a hacer o ayudar a que se inflame la mezcla aire-combustible. Entonces, ¿qué nos dice? El secundario se obtiene la tensión entre los electrodos de la bujía entre 10 y 15.000 voltios. Una vez que obtenemos una alta tensión, en el secundario la bobina es enviada al distribuidor a través de los cables de alta tensión que une la bobina y el distribuidor. Cuando tenemos la alta tensión, el circuito pasa por el rotor que gira en su interior y que distribuye la alta tensión a cada una de las bujías. Vamos a sacar el gráfico. Aquí tenemos nosotros el bobinado, el primario y el secundario. El primario es el que más fino, que está casi en medio de esta bobina, y el secundario es el más grueso. Entonces lo que yo hago es, cuando pongo en contacto, pues envío una corriente eléctrica al primario y este crea un campo magnético, el cual va a acumular esta energía, la va a seguir acumulando, y cuando ya pongo un arranque, lo que va a hacer es pasarle por un condensador al secundario, y este secundario se encarga de que se eleve este voltaje, se eleve por 10 o se eleve 10 veces o llegue a 15.000 voltios, que es la energía que yo necesito. Claro, esta energía es enviada al distribuidor. El distribuidor tiene un mecanismo que se denomina pues conejo, el cual va gira, digamos, es que está en medio, el número 5, el ruptor o platinos. Este va girando y conforme a los platinos que tienen la tapa, pues va enviando o va distribuyendo esta tensión que sale por los cables de alta tensión hacia las bujías. Entonces de aquí también nos ayuda a nosotros a mantener un orden de encendido. El más conocido es 1342. Estaba yéndome con uno de 6 ya. 1342, uno de los más conocidos. Entonces en ese orden van a enviar. Claro que aquí nosotros lo tenemos que regular. Para nosotros sincronizar ¿cómo se llama? Este distribuidor, lo que debemos es nosotros primero poner el cilindro 1 en punto muerto superior. Tiene unos numeritos, tenemos que poner el conejo que esté justo apuntando a ese condensador, y vamos calibrando. Y esto nos permite para nosotros que el ciclo de encendido sea óptimo. De lo contrario, pues vamos a tener que no esté bien calibrado el orden de encendido, y por ende vamos a tener luego dificultades al momento de encender el vehículo. Entonces aquí vemos un esquema del sistema de encendido convencional de la marca Bosch. Entonces vamos revisando los componentes. Primerito tenemos una llave de contacto, que es la que nosotros movemos, nuestra llave. La bobina de encendido, que es la número 2, que ya vimos que tiene dos bobinados, el primario y secundario. Este nos ayuda pues a almacenar y a enviar una corriente
de 14.7 a 15.000 voltios, imagínense. Tenemos el distribuidor, que es el encargado de distribuir esta energía a las diferentes bujías según el orden de encendido. Tenemos 4 el condensador, que nos ayuda pues a condensar esa energía, ya que se eleve a altas tensiones. También es uno de los elementos principales. Si este nos falla, pues no vamos a lograr nosotros llegar a ese voltaje requerido y por ende no se va a crear la chispa. Tenemos el disruptor o platino, que es el que va a girar, que viene en medio de este distribuidor, el cual va a hacer, como su nombre dice, va a distribuir la chispa según el orden de encendido para que salga para las diferentes bujías. Como número 6 tenemos las bujías, que es las encargadas de generar esa chispa. Y tenemos, como era una resistencia adicional, no la veo dónde está. Bueno, aquí tenemos R, una resistencia adicional. Esta resistencia que nos funciona a manera de un consumidor. ¿Para qué? Para que no llegue una corriente ideal al bobinado primario. También esa manera de protección, ya que si es un bobinado fino y si le mandamos una corriente, si digamos pasa una corriente alta, lo que va a hacer es que se rompa ese bobinado. Entonces por eso tenemos una resistencia adicional a manera de protección. Otro de los sistemas tenemos un encendido electrónico por descarga del condensador, también conocido como un encendido por tiristor. Señor Corozo, por favor, ayúdenos con la lectura. Este sistema, llamado también encendido por tiristor, funciona de una manera distinta a todos los sistemas de encendido. Encendido por bobina, tratado hasta aquí. Su funcionamiento se basa en carga un condensador con energía eléctrica para luego descargarlo, provocando en este momento la alta tensión que hace saltar la chispa en la bujía. Gracias por la lectura. Entonces, este encendido denominado tiristor funciona de una manera distinta a los de las bobinas. Aquí su funcionamiento se encarga de mandar esta energía a un condensador, y ese condensador es el encargado de enviar o provocar la alta tensión que se envía pues del voltaje. Entonces este condensador acumula y de una envía la tensión necesaria en el momento preciso para cada una de las bujías para que haga saltar la chispa. Este tiene algunas ventajas. Las ventajas esenciales del encendido por descarga del condensador son alta tensión más elevada y constante, en una gama de régimen de funcionamiento más amplia, energía máxima en todos los regímenes de funcionamiento, crecimiento de la tensión extremadamente rápida. Y su desventaja: no todo pues tiene sus pros, también deben tener sus contras. La duración de las chispas son muy inferiores. Este tipo de encendido se aplica en aquellos vehículos que funcionan a un alto número de revoluciones, como coches de alta prestación o de competición. Como ven, si tenemos un motor de bajas revoluciones, este no nos sirve. ¿Por qué? Porque no tenemos la energía necesaria para que pueda alcanzar estas altas tensiones. Recuerde que la batería es la que nos suministra la energía necesaria para que este sistema pueda funcionar, pero esta también está cargándose continuamente por medio del alternador. Entonces, si el vehículo está funcionando, el alternador le envía la carga a la batería le envía la carga, almacena pues y le envía la carga a este sistema. ¿Para qué? Para que nos den la chispa en cada uno de los tiempos de encendido. Entonces, si no tenemos altas revoluciones, entonces esta energía prácticamente nuestra batería se va a descargar, no va a tener esa energía suficiente. ¿Para qué? Para estar
suministrando energía constantemente a este encendido denominado tiristor. Entonces, por ende, solo se lo ponen vehículos de altas revoluciones. ¿Por qué? Porque aquí va a tener más revoluciones, va a hacer funcionar más al alternador, y el alternador va a suministrar mayor energía. Sigamos con la lectura. Jonathan Jair, por favor, ayúdenos con la lectura. ¿Qué pasó? Veamos otro que nos ayude con la lectura. Yo leo, profesor. Ya, gracias. Le escuchamos, Lara. Básicamente, cuando damos a la llave de contacto, aparte del motor de arranque, se hace pasar la energía a un condensador de forma que almacena la energía hasta que se descargue a la bujía mediante el distribuidor. Por su parte, será la transformación del encendido el que se encargue de aumentar la tensión en el secundario. El nombre de encendido por transistor viene del material en el que está construido. Gracias por la lectura, Lara. Entonces, como ven, básicamente cuando nosotros movemos la llave en contacto, aparte Profe, de... perdón, disculpe el atrevimiento. Profe, el compañero Jonathan ayer tuvo un problema en la computadora. Es que se golpeó la lacto y lo damos cuenta que se ha dañado, no acaba de funcionar. Por eso no puedo leer. Ya, gracias por el dato. Gracias. Entonces, continuemos. Entonces dice que nosotros movemos la llave, aparte de eso está suministrando energía para el motor de arranque, que es cuando más desgaste sufre la batería, pues en cada arranque. También estamos enviando energía a un condensador, y este condensador, por medio de una bobina y de un circuito de un bobinado secundario, pues aumenta la tensión. ¿Para qué? Para que este envíe esta energía a alta tensión con alto voltaje, le envíe a un distribuidor, y este envíe esta energía por los cables de alta tensión a las bujías. ¿Para qué? Para que estas provoquen la chispa. Aquí mucho ya depende ya del orden de encendido. Y del sistema que estamos hablando, pues el nombre de los tiristor viene este nombre dependiendo pues del material que está constituido. Entonces tenemos el esquema de encendido estático, el DIS, por descarga capacitiva. Entonces aquí tenemos otro sistema que es el que ya utilizamos hoy en día. Tenemos tenemos el número 1, que es el módulo de alta tensión. Número 2, la unidad de control o centralita. Bueno, aquí tenemos la EQ, el módulo de control. Tenemos el sensor de posición del cigüeñal o CKP. Número 3, tenemos sensor de posición de mariposa, el TPS. El 4, el TPS. Tenemos la batería. Número 5, que es la fuente de almacenamiento. La llave de contacto, lo que va a permitir este funcionamiento. La bobina de encendido. Número 7. Y las bujías, número 8. En un sistema DIS, pues también conocido por bobinas independientes, encima de cada bujía viene su módulo o viene su bobina de encendido. Este nos da muchas prestaciones. También nos da la ventaja de que si una de estas falla, pues simplemente se la reemplaza. No es como la otra, que viene una sola. No tenemos un gráfico de esa, pero viene un solo conjunto. Y al momento de dañarse una parte del conjunto, tenemos que cambiarlo todo. En este sistema DIS no. Por eso es un sistema denominado con bobinas independientes.
También tenemos por último el encendido el electrónico sin contacto, también denominado encendido transitorizado. Una de las características principales, ya no viene con ruptor por su carácter mecánico. Sistema que se sustituye por la centralita o un amplificador de impulsos. Entonces aquí nosotros ya, en los que estábamos hablando anteriormente, tanto el tiristor, tanto el sistema por encendido por bobina, estos son mecánicos. En cambio, este sistema mecánico ya es reemplazado por una centralita, con un sistema electrónico. Entonces el sistema electrónico viene ya a eliminar el sistema mecánico. Vamos a aumentar las prestaciones a mayor número de revoluciones. ¿Alguien quiere entrar? Veamos. Señor Ramos. Entonces este es un sistema muy utilizado en automóviles de gama media. Hoy en día ya solo es en mayor parte utilizamos este sistema, denominado por transistorizado. Existen diversos tipos, pero podemos dividirlos en dos parcialmente: el encendido con generador de impulsos por inducción o encendido con generador de impulsos por efecto Hall. Un encendido electrónico está compuesto básicamente por una etapa de potencia con transistor de conmutación y un circuito electrónico y un amplificador de impulsos alojados en la centralita de encendido, lo que se conecta a un generador de impulsos situado dentro del distribuidor de encendido. El ruptor en el distribuidor es sustituido por un dispositivo estático, ya el famoso conejo desaparece y tenemos un generador de impulsos, es decir, sin partes mecánicas sujetas a desgastes. Entonces tenemos un elemento sensor que detecta el movimiento del eje del distribuidor, generando una señal eléctrica capaz de ser utilizada posteriormente para comandar un transistor que pilota el primario de la bobina. Entonces aquí tenemos un esquema de encendido electrónico sin contacto del tipo Bosch. Tenemos la llave de contacto, tenemos la bobina de encendido, tenemos la centralita, tenemos el distribuidor y las bujías. Se me olvidó de mencionar la batería, que este es uno de los elementos principales. Sin este pues no podría funcionar. Claro, pero si el vehículo ya lo encendemos, ahí sí ya podemos nosotros tranquilamente hacer que este sistema funcione. ¿Por qué? Porque el alternador y la batería tienen un módulo, el cual cuando ya está totalmente cargada la batería, lo que hace es enviar el alternador directamente a los consumidores. En este caso este sistema sería un consumidor. Tenemos un sistema de encendido DIS, Direct Injection System. A ver quién me ayuda con la lectura. Señor Estrada, por favor, ayúdenos con la lectura. Ya sé. Se diferencia del sistema de encendido tradicional en suprimir el distribuidor. Con esto se consigue eliminar los elementos mecánicos siempre propensos a sufrir de desgastes y averíos. Como la electrónico avanzada, hemos ido sustituyendo todos los elementos mecánicos con las consecuentes ventajas. Se gana más tiempo en la generación de la chispa, por lo se elimina los... Perdón, profe, que me perdí. Sí, nada más. A ver. Se gana más tiempo en la generación de la chispa, por lo que al ser mejor tenemos menos problemas, más
A altas revoluciones se eliminan las interfaces del distribuidor y así acercamos las bobinas a las bujías, pudiendo en algunos casos incluso eliminar los cables de alta tensión. Ahora podemos jugar con mayor precisión con el avance del encendido, ganando más potencia y fiabilidad. Bueno, el sistema DIS, o también conocido como sistema de inyección directa, este ya es un sistema electrónico, el cual ya suprime el distribuidor, ya que este distribuidor es un sistema mecánico el cual está sujeto a desgastes y averías. Entonces, con esta electrónica avanzada hemos sustituido estos elementos mecánicos y también con esto tenemos algunas ventajas. Entre ellas tenemos tiempos en generación de chispa más cortos, lo que significa que tenemos menores problemas en altas revoluciones. Ustedes se han de haber escuchado pues una camioneta 350 cuando está en una bajada, digamos, está como que baja reventando. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una inconveniente debido al distribuidor. En altas revoluciones pues no nos abastece la chispa, entonces tenemos unos autoencendidos. Se elimina la interfaz de distribución y así nosotros podemos ya desaparecer o eliminar los cables de alta tensión. Y lo que es más vital es pues nosotros podemos jugar con mayor precisión lo que es el avance, el retardo de encendido, ganando mayor potencia y fiabilidad en los vehículos. Ya no tenemos el distribuidor, tenemos la bobina de encendido, como ven aquí en el dibujo. Castillo. Ya, entonces como ven, aquí tenemos un sistema ya poco más electrónico. Veamos, revisemos los elementos. Tenemos la unidad de control, etapas finales de potencia integradas, que es una EQ, es una computadora, bobina de encendido doble de chispa perdida. Está la 2, la bobina de encendido. Aquí nosotros no tenemos el distribuidor, sino simplemente viene la bobina. Tenemos como 3 las bujías. Tenemos también el sensor de temperatura del motor, y entra aquí un sensor de temperatura. Tenemos un sensor de revoluciones. El número 5 tenemos un sensor de revoluciones. Tenemos una rueda fónica, número 6. Tenemos una sonda lambda, número 7. Interruptor de mariposa, número 8. La llave de contacto, número 9. Perdí la llave de contacto. 8, 9. Abajo al lado de la batería. Y cables de alta tensión, número 10. Y los queremos de estos que nos está diciendo la sonda lambda, la rueda fónica, interruptor de mariposa, son sensores. La sonda lambda, el 7, creo que es el MAP, el sensor de presión. Tenemos la sonda, 7, el interruptor de mariposa, el TPS. Este nos ayuda, pues es un sensor tipo potenciómetro, el cual manda una señal que va de 0.4 a 4.7. Según esta señal, pues la EQ, que es la número 1, la computadora, pues identifica el grado de apertura, y con esto ya sabe si es que está plena carga, media carga o ralente. Según eso también para aumentar o disminuir los chispazos, digamos, para que el motor funcione. En la mayoría de los casos lo que se hace es enviar el impulso o la chispa a 2 cilindros, uno que va a realizar la combustión y otro que no, de forma que perdemos una de las chispas. Pero de este modo ya
no precisamos el distribuidor, únicamente necesitamos datos que nos aportan los sistemas de control para saber en qué momento se lanza la chispa. Entonces, como nosotros tenemos que el cigüeñal es un eje acodado, tenemos un sistema pues, de chispa perdida, digamos. ¿Por qué? Porque está lanzando la chispa de 2 en 2. Entonces está lanzando la chispa en el primero y en el... A ver, 1, 3, 4. En el primero, en el cuarto y en el segundo y tercero. De 2 en 2. Entonces los elementos importantes que son de prácticamente el sistema de encendido, viene la bobina de encendido, también llamada transformador. ¿Por qué? Porque transforma. Su función es acumular la energía eléctrica de encendido que después se transmite en forma de impulso de alta tensión a través del distribuidor a la bujía. No se olvide, es un sistema muy importante. Los platinos cierran y abren el circuito de encendido que acumula la energía eléctrica con los contactos del ruptor, cerrados que se transforman en impulsos de alta tensión cada vez que se abren los contactos. Entonces los platinos. Profe, Diga. disculpe una pequeña pregunta. ¿Cómo uno sabe cuando los platinos están dañados? Tenemos problemas en el encendido. Lo que se hace aquí es revisar la parte eléctrica de este y cambiar los carbones. Gracias, profe. Tenemos el condensador. El condensador pues proporciona una interrupción exacta de la corriente de la bobina y además minimiza el salto de la chispa entre los contactos del ruptor que lo inutilizarían un poco un poco de tiempo. El distribuidor, uno de los temas más importantes, distribuidor de encendido también llamado delco, distribuye la alta tensión de encendido a la bujía en un orden predeterminado. Entonces aquí tenemos nosotros un distribuidor. Tenemos primerito, número 1, vamos viendo, tenemos el condensador de encendido. Número 2, tenemos la cápsula de vacío. Número 3, tenemos la conexión del tubo de vacío. Número 4, el cable de conexión a la bobina. El 4, cable de conexión a la bobina. 5, la leva del ruptor. 6, el eje del distribuidor. 7, tenemos la tapa del guardapolvos. 8, la pipa o rotor, o también denominado conejo. 9, tenemos la tapa del distribuidor, que este tiene los contactos, digamos, para que lance la chispa. Y el piñón de arrastre tenemos el 10. También tenemos un variador de avance centrífugo. Regula automáticamente el momento del encendido en función de las revoluciones del motor. Entonces es muy importante ese variador de avance centrífugo, porque este nos ayuda a que nosotros podamos digamos, a enviar la chispa con mayor rapidez cuando el vehículo se encuentra en altas revoluciones. Y el regulador de avance de vacío, por eso teníamos una válvula de vacío que estaba con la flecha la 2 que era la cápsula de vacío y la 3 que era la conexión de vacío. Entonces este variador de avance de vacío regula automáticamente el momento de encendido en funcionamiento de carga del motor. Entonces, dependiendo del vacío que se vaya generando, este nos ayuda a variar este retraso o avance de encendido. Y por último tenemos las bujías. Contienen los electrodos, que es donde salta la chispa cuando recibe la alta tensión. Además, la bujía sirve para hermetizar la cámara de combustión con el exterior. Entonces sería lo que son el sistema de encendido, los diferentes tipos, las partes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Para la próxima clase va a ver si encuentro las partes, la función de cada uno de estos para que quede un poco más entendido. ¿Alguna duda, señores? Una pregunta, o sea,
a un motor que utilice distribuidor, o sea, mecánico, se le puede adaptar o colocar uno de electrónico. Sí se lo hace, ¿Se puede o no se puede? sí se puede. Pero ¿qué se cambia ahí? ¿Lo de ley cambiar qué árbol de leva o qué? No, el árbol de levas no se lo cambia. Lo que nosotros cambiamos es sacar este distribuidor y poner... Lo más fácil lo que se hace es sacar este distribuidor, poner, aumentarle los sensores. Aquí ya iría un sensor de temperatura, iría un CKP para las revoluciones del cómo es, y poner un distribuidor y mandar bobinas independientes. Por lo general este trabajito lo saben hacer en los carros, en el Forza saben hacerlo para competición. Entonces aquí le cambian del distribuidor, también le cambian el sistema le ponen también un sistema de inyección monopunto, y como ven le ponen bobinas independientes. Entonces aquí se hace todo un trabajito, sí se lo puede hacer. Ah, ya, profe, gracias. Entonces aquí estamos jugando, cambiando todo lo que es el sistema de encendido, un convencional por un sistema de bobinas independientes, y también estamos cambiándole un sistema estamos poniéndole un sistema de inyección monopunto. También lo que es decir, mi vehículo tiene header, todo esto ya son hecho estas variaciones para que el motor pues dé mayores prestaciones. ¿Alguna otra pregunta? Ramos, ¿alguna pregunta? Salazar, Estrada, Preciado. Profe, una pregunta. Lo que estábamos viendo ahorita era lo que eran las partes de la bujía, algo así, ¿no? Creo. Le estamos viendo el distribuidor. Del sistema de encendido, ¿verdad? Del sistema de encendido. Ah, ya, profe, muchas gracias. Eso quería saber. Ya. Bueno, señores, eso sería toda la clase del día de hoy. Se les agradece su participación.